Agenda Económica es presentado por Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones. Te pillé, no grave robos, evítelos. Bienvenidos a la revisión de la Agenda Económica PM de este jueves acá en CNN Chile. Yo sé que están hartos de las alzas. Lamentablemente tengo que informarles de una más que conocimos durante esta tarde, porque el transporte público en la capital va a subir 20 pesos en la tarifa adulto y el pasaje escolar 10 pesos. Lo vemos en el titular y también todos los detalles en la página web de CNN Chile, lo informó el Ministerio de Transportes. De hecho, en un rato más o menos a las 8:35, está convocada una conferencia de prensa donde el ministro Juan Carlos Muñoz explicará por qué la tarifa general subirá 20 pesos. No es algo que haya determinado discrecionalmente el gobierno, sino que es el panel de expertos el que recomendó esta alza por el precio del dólar, por el precio también del petróleo. No tiene relación con las alzas de la electricidad. Eso es solamente algo coincidente, pero como sabemos, se suma también a este fenómeno. Entonces, les tenemos que informar que el transporte público, sabemos, metro, bus y también el pasaje escolar, subirá entonces en la capital 10 pesos pasaje escolar, 20 pesos tarifa adulto. Es la noticia del momento que conocimos temprano acá en Hoy es Noticia, lo contó Matilde Burgos y nosotros se lo recordamos acá en Agenda Económica. Bueno, y este jueves fue un día de estreno en sociedad, pero no la primera vez que se estrena, sino que es un reestreno, podríamos decirlo, el de Javier Echeverry en público, porque vuelve a ser director del Servicio de Impuestos Internos con mensajes claros: disminuir la evasión, mejorar la recaudación del Servicio de Impuestos Internos y también siendo crítico del levantamiento del secreto bancario y además de una nueva gobernanza en el servicio que se ha propuesto en la discusión de cumplimiento tributario que está en el Congreso. Esta primera pauta pública de Javier Echeverry en el servicio, estuvo allí Natalia Muñoz y tiene los detalles. Yo partí ya el lunes trabajando como si hubiera estado mucho tiempo más. Como si nunca se hubiera ido. Así fue el regreso tras 22 años del histórico director del Servicio de Impuestos Internos al lugar que dirigió más de una década entre 1990 y 2002. Si bien es subrogante, postulará en el concurso para quedarse de forma definitiva y ya puso desafíos claros. Hoy día la evasión y la informalidad desgraciadamente está en tasas superiores a las que yo conocí al finales, o sea, el 2002, 2005, a finales del gobierno del presidente Lagos. La situación es peor. Es que las cifras de evasión han sido muy cuestionadas. El ingeniero aseguró que continuará con el trabajo realizado por el exdirector Michel Llorat, que detectó una brecha entre 18 y 51% de nivel de incumplimiento en el pago del IVA y del impuesto a la renta. Cálculo criticado transversalmente en el mundo tributario. Que se debe reestudiar el informe de evasión e incluso convocar a una nueva comisión de expertos transversales que pueda definir y estimar la brecha de cumplimiento tributario bajo un estándar objetivo y consensuado a nivel transversal. Y tenemos problemas que lamentablemente no tenemos buena información y ahí quizás lo que podría hacerse es encargarse un buen informe, una buena auditoría externa. Sostener que el 50% de las empresas en Chile no tributan o están evadiendo o eludiendo impuestos es un porcentaje tremendamente alto. Históricamente nunca Chile ha estado ahí. Aunque Echeverry indicó que avanzará en un consenso en torno a las cifras, existe un ambiente favorecedor de lograr cooperación con su liderazgo. Recuerdo que el año 2001-2002 se realizó en Chile una reunión de los servicios de impuestos internos de todo el mundo y Chile se distinguió que estaba entre los 5 mejores del mundo. Me dieron un premio a mí por presidente que haya impulsado este proyecto y Echeverry, que era el director de servicio. Yo veo que hay un ánimo de cooperación y yo creo que eso es una muy buena cosa de la llegada de Javier Echeverry, que ha generado una muy buena disposición de parte de muchos actores, que está, y conversé con él y nosotros en CLAPE estamos dispuestos a cooperar, a ayudar. Gestión que defendió enfatizando la utilidad de la actual gobernanza. La experiencia mundial
es que instituciones técnicas en que la gestión es tan importante, por algo en el resto del mundo son autoridades unipersonales. Entonces no me apresuraría a hacer cambios y experimentos que pueden salir complicando la situación. La Confederación de la Producción y del Comercio había propuesto unificar el servicio con otras autoridades tributarias, como la Tesorería y Aduanas. Planteábamos que en esta comité en que se calificaba, si eso iba por ese camino, nosotros siempre planteamos que esto debería ser al interior de los tribunales tributarios y aduaneros. Quienes propiciamos este cambio en la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos, que repito, puede ser algo que suene como muy pretencioso, no estamos por hacer ninguna locura. Además, el secreto bancario que avanza en el Congreso es una preocupación, donde el titular del Servicio de Impuestos Internos indicó que cree en la intimidad y que hay que cautelarla. Hablamos ahora de la reforma de pensiones, porque como saben, este lunes la mesa técnica, mandatada por los miembros de la Comisión de Trabajo del Senado, entregaron su informe. En Agenda Económica AM estuvo Soledad Ormazábal, una de las integrantes de este grupo, y explicó a grandes rasgos las recomendaciones que le hicieron a la Comisión de Trabajo del Senado para que vea posibles cambios a la reforma. Dentro de ello explicaron los mecanismos de solidaridad que están recomendando se apliquen para el proyecto de ley. Uno de los temas clave en la discusión política, que es el tema de la solidaridad, porque ustedes sí lograron acuerdo en solidaridad, pero hacen varias distinciones. Hablan de solidaridad permanente, hablan de solidaridad transitoria. ¿En qué se llega a acuerdo en la comisión respecto a este punto? Sí, mira, a mí me gustaría destacar lo importante que fue contar con datos. Esta reforma de pensiones partió un poco a ciegas, con no los suficientes datos como para evaluar bien quienes todavía tenían post-PGU, estaban rezagados en cuanto a sus pensiones. Con esos datos en la mano se pudo identificar que son las mujeres, fundamentalmente las que cotizan más años, quienes todavía tienen tasas de reemplazo, es decir, su pensión como proporción de su último sueldo es baja aún. Entonces, en la mesa se acordaron distintos mecanismos de solidaridad, tanto intrageneracional, es decir, dentro de una misma generación, como intergeneracional, de una generación a otra, que permiten, en el fondo, ir en apoyo focalizado este bono tabla. ¿En qué consiste? Consiste en garantizar que un hombre y una mujer que se pensionan a la misma edad, 65 años, que tienen el mismo monto ahorrado, el mismo grupo familiar, es decir, es todo igual, tengan la misma pensión. Esto se financia con un porcentaje de la cotización adicional. También se llegó a acuerdo en la creación de esta garantía transitoria, que es un traspaso hacia los actuales pensionados. El detalle específico de cuánto dar en esta garantía transitoria es lo que no hay acuerdo. Si bien hubo acuerdo en introducir un mecanismo que aumente las pensiones transitoriamente de los actuales pensionados y las personas que están cercanas a pensionarse, una garantía por año que es de características transitorias, no hubo acuerdo en cómo financiarlo. Los componentes de seguridad, de solidaridad, entonces, ¿cuánto podríamos decir que rondan en términos de estos puntos de cotización adicional que se están discutiendo? Mira, todo dependería, ¿no es cierto?, de cómo el mundo político defina esta garantía en cuanto a cuánto es el monto. Y qué tan largo sería la transición va a depender también de cuánto vaya a las cuentas individuales. Se planteó este bono tabla permanente, que eso tiene un costo en términos de puntos de cotización, aproximadamente entre un 0,4 y un 0,7% de la cotización. Se planteó esta garantía transitoria. Nosotros más o menos las simulaciones que hicimos daban un adicional de aproximadamente como 1, 2, 1, 3 puntos. Entonces, en global uno podría pensar algo cercano a 2.
si bien no se llegó específicamente a el número, mira, este número va a la cuenta y este número va a solidaridad, como te decía, sí se dieron los lineamientos de que pueden ordenar esta discusión. Eso es muy importante porque otros integrantes de la mesa técnica han dicho que precisamente quieren definir los públicos objetivos para ayudar a que tengan mejores pensiones, como vimos, mujeres o a quienes hayan cotizado más tiempo. Y una vez hechos esos cálculos y esos mecanismos para mejorar esas pensiones, luego de eso van a eventualmente definir cuál sería la mejor forma de distribuir el 6% de cotización extra, que como sabemos es el principal nudo de la reforma de pensiones. Por lo visto, entonces, todavía hay mucho paño que cortar en esa discusión. Cambiamos de tema y les cuento que el dólar tuvo una de esas jornadas volátiles muy erráticas. ¿Por qué se los digo? Porque luego de conocerse el dato de IPC en Estados Unidos, que hizo que la inflación anual bajara en el país y eso anticipara que posiblemente la Reserva Federal va a empezar a bajar la tasa de interés, el dólar llegó a estar cerca de 900 pesos en nuestro país. Sin embargo, volvió a cerrar al alza más cerca de los 920, tal como lo analizan en el mercado. El día de hoy pudimos ver los datos de inflación que salieron mucho mejor a lo esperado y esto hace que le dé a la Fed mayor holgura para poder intervenir por primera vez en 3 años la tasa de interés de Estados Unidos en 25 puntos base. Estas noticias sin duda generaron un impacto esta mañana en el dólar, llegando a acercarse a los niveles psicológicos de 900 pesos y rebotando durante la tarde a niveles de 910. ¿Qué podría pasar con el dólar en las próximas semanas? Bueno, si las cifras inflacionarias siguen en la misma línea y el empleo, que ha demostrado cierto grado de resiliencia, comienza a mostrar niveles de contracción, podríamos ver al dólar acercarse a los próximos niveles de soporte en precios de 890 e incluso ir a 850 pesos. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso les cuento una buena noticia para quienes están atrasados en sus deudas de los pagos de la luz. Ya volvemos y les cuento por qué se los digo. Ante la fuerte alza en las cuentas de la luz que nos tocará pagar a todas las personas en nuestro país, hay una noticia que puede ayudar a quienes ya están atrasados en sus pagos. La Asociación de Distribuidoras Eléctricas anunció flexibilización en las condiciones de pago para quienes estén morosos. Con el objetivo de colaborar a que más familias puedan acceder al subsidio eléctrico del Estado, es que las empresas distribuidoras han flexibilizado aún más sus condiciones de convenio para clientes vulnerables hasta el próximo 29 de julio. Los clientes podrán optar por convenios de hasta 6 cuotas con 0% de pie y 0% de interés o por convenios de hasta 48 cuotas con 0% de pie y hasta un 8% de interés anual. La invitación es a que las personas que estén dentro del 40% de hogares más vulnerables del Registro Social de Hogares y que no estén al día en su cuenta de electricidad se acerquen a su compañía distribuidora para convenir estas condiciones especiales de pago. Seguimos hablando de electricidad y un punto bastante importante que se ha dado en el último tiempo. Las críticas que hay de parte de grandes industriales, especialmente de la minería, porque teóricamente van a tener que pagar más. ¿Para qué? Para subsidiar las cuentas de la luz. Recordemos que el proyecto que va a presentar el gobierno dentro de sus pilares de financiamiento está que estos clientes libres, como se denominan, paguen más y eso vaya precisamente para que las cuentas de la luz de las personas más vulnerables no suban tanto. Lo vemos en el siguiente informe de Cristian Soto. La industria minera es el cliente más grande de electricidad en Chile. Según el último informe de consumo energético de la minería del cobre de Cochilco, este segmento representa el 15% del consumo de todo el país. Como cliente libre, la industria negocia contratos directamente con las empresas generadoras. El fin del congelamiento de precios y la posterior alza del precio de la luz llevó al gobierno a disponer de un nuevo subsidio eléctrico para clientes regulados, cuya cobertura ahora se busca triplicar. El Ejecutivo propone financiar esto con un aumento temporal al impuesto al carbono, un aporte fiscal con cargo a la recaudación adicional de IVA que estará asociada al alza de tarifas de electricidad
y un aumento temporal del cargo de servicio público, correspondiente a mayores consumidores industriales, sector donde entra la gran minería. Las reacciones desde el sector a este último punto no se hicieron esperar. Desgraciadamente este país sigue pensando que la minería tiene infinitos recursos, ¿ya? Y ahí tenemos la respuesta, ¿no es cierto? Lo que pasó en los días pasados, que cuando se necesita la plata, entonces echémosle una manito a la industria minera. Evidentemente se está pensando en recargar tarifas de un insumo que es fundamental en la minería. Y si estamos hablando además de descarbonizar, de electrificar algunas labores, ¿no es cierto? Esto va absolutamente en contra de eso. Bueno, Codelco es la cuenta de la luz número 1 de Chile. Nadie paga más luz que nosotros. El 10% o el 9% de todo el consumo eléctrico de Chile es Codelco. Así que, evidentemente, este es un tema que siempre lo seguimos muy de cerca, pero nosotros somos una empresa pública, nosotros no hacemos política pública. Por lo tanto, no me voy a meter en una discusión que está en el ministerio, que está en las autoridades, que hay equipos técnicos que están haciendo esta discusión. Desde algunos sectores del gremio califican el alza del cargo por servicio público como un impuesto, lo que iría en contra de lo acordado con el royalty minero. Había un compromiso político cuando se puso el royalty el año pasado, de que no iban a haber más impuestos, ¿ya? Y esto es un impuesto. Y revela la creencia de que la minería tiene infinitos recursos, pero produce otro efecto que es muy negativo, y es el hecho que el país no contribuye, digamos, a reducir los costos, a hacer que la industria minera sea más competitiva. Ya los costos de la electricidad para todos los que son clientes industriales, agroindustriales o de distintos sectores productivos están siendo muy altos, y poner un nuevo impuesto al consumo eléctrico va a dificultar más no solamente la competitividad, sino incluso hasta la descarbonización de ciertos procesos productivos. En respuesta a las inquietudes de la industria, desde el Ministerio de Energía señalan que el cargo por servicio es un tema ya conversado y que no representa un impuesto. El cargo por servicio público ya está aprobado. El cargo por servicio público forma parte de la ley PEC 2 en su momento. Y en su momento se discutió si esto era o no, digamos, equivalente a un impuesto, y se determinó que no lo era, que era un cargo por servicio público que forma parte de los muchos cargos que tiene el sistema eléctrico. Uno de los puntos de la propuesta del gobierno es una reforma que permitirá a los pequeños medios de generación distribuida venderle energía a clientes residenciales, lo que provocaría, según el Ejecutivo, una reducción en los precios de la luz de hasta un 7%, cifra que alivianaría los sobrecostos que la industria acusa que está cubriendo. Las empresas mineras, por un lado, se van a beneficiar del cambio que se está haciendo respecto de los pequeños productores, los pequeños generadores eléctricos, y que eso se va a compensar con este ajuste en el recargo que se les va a aplicar. Por lo tanto, desde el punto de vista de su situación, van a permanecer básicamente en una situación similar a la que hoy día tienen, con una composición distinta en términos de los distintos componentes de los pagos que realizan por el consumo de energía eléctrica. Hay un tercer elemento que a lo mejor no se ha mirado porque a lo mejor no se entiende bien, que es corregir algo que nosotros estimamos que constituye una distorsión, que es el de los pequeños medios de generación distribuida. Y en ese sentido, corregir eso sí puede provocar un efecto de disminución del valor de la energía eléctrica. Discusión que continuará las próximas semanas, mientras el gobierno espera presentar el proyecto de ley del subsidio a más tardar el 15 de agosto. Y ahora seguimos hablando de minería, porque esta semana se conoció que fueron 81 empresas, tanto nacionales como extranjeras, las que manifestaron interés por producir litio en sociedad con el Estado, dentro de algunos de los salares que se va a permitir para realizar estas operaciones. Eso sí, todavía no se cierra ningún acuerdo con alguna de estas compañías, lo que se espera pueda tener definiciones en agosto. Así lo cuenta Javier Albornoz. Nos dijeron cuando tomamos esa decisión, parecido a los 70, que nadie se iba a interesar, que esto iba a retrasar, que las empresas extranjeras o que otras empresas no iban a estar interesadas con la Estrategia Nacional del Litio. Más de 80
declaraciones de interés formales recibimos cuando abrimos las licitaciones en materia de litio? Hubo 88 manifestaciones de interés de 10 países y de 54 empresas o consorcios. Son los datos generales entregados tras el cierre del proceso en el cual las empresas privadas entregaron su manifestación de interés por explorar y explotar litio en nuestro país. Esto como parte de las acciones expresadas en la Estrategia Nacional del Litio. Lo que muestra esto, entre otras cosas, es que hay mucho interés en el mundo sobre Chile, la seriedad de nuestras instituciones, del proceso, de la transparencia, para sacar adelante una estrategia. En total, fueron 88 las empresas que manifestaron interés. De ellas, 59 tienen domicilio en Chile. Sin embargo, también hubo consorcios de otros 9 países que mostraron interés, entre esos Canadá, Australia, Suiza y Estados Unidos. Hay algunos casos en que compañías extranjeras se asociaron con chilenos en joint ventures, sobre todo chilenos que son los dueños de la propiedad minera, y de esas, yo conozco personalmente varias compañías que son compañías bastante serias, que tienen los medios, tanto financieros, como la capacidad y también la experiencia para desarrollar esos proyectos. Ahora será el Comité de Ministros quien en los próximos meses definirá los criterios para poder otorgar CEOLES o contratos especiales de operación para producir litio. En el caso de litio nos planteamos como meta para este periodo de gobierno terminar en el 2026 con 3 o 4 proyectos adicionales a los del Cerro de Atacama. Lo que estamos viendo ahora es algo que nos sugiere la posibilidad de exceder esas metas. Del total, el 60% de las manifestaciones fueron sobre 16 salares de las 4 regiones en donde existe el recurso. Estas son Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama y Antofagasta. También hubo 28 manifestaciones para otras como yacimientos geotérmicos, zonas cercanas a salares y otros no identificados como salares. En esa línea del total de expresiones, el 80% ya manifestó querer trabajar con tecnologías de extracción directa. En tanto, el ministerio ya indicó que 7 empresas ya fueron descartadas del siguiente proceso, al querer desarrollar proyectos en lugares excluidos. En esta conclusión de la primera etapa, durante el mes de agosto, anunciaremos los mecanismos de asignación de CEOLES sobre los yacimientos que resulten debidamente analizados por parte del Ministerio de Minería en colaboración con los otros ministerios y Corfo que participan en el Comité de Ministros para el Litio. Eso es precisamente uno de los puntos que ha generado discrepancias, la falta aún de definición de los criterios para la otorgación de CEOLES. Pero nadie sabe cómo el ministerio o el Comité de Ministros que se formó van a asignar los CEOLES. O sea, cuando lleguen 2 o 3 manifestaciones por el mismo salario, ¿a quién se lo dan? No hay un criterio preestablecido, entonces es un proceso tremendamente poco transparente. Yo discrepo de esa interpretación. Y discrepo de esa interpretación porque este proceso de RFI no es un proceso de postulación al CEOL. Ese proceso que era un proceso no vinculante ni para el ministerio ni para las empresas, va a servirle de insumo para el ministerio para que lleve a cabo un segundo proceso. De acuerdo a lo explicado por la ministra de Minería, para llegar a esos criterios será clave lo que se converse con las comunidades. En el mes de julio informaremos a las comunidades y territorios los avances de esta política pública. Nuestros equipos están desplegados en las regiones y vamos a indicar además los salares y las zonas donde se manifestó interés con el fin de recoger las visiones y preocupaciones, lo que va a ser un insumo crucial para los próximos mecanismos que se definan. La idea principalmente es a través de este mecanismo promover el desarrollo de encadenamientos productivos en Chile, utilizando este sistema que no es un mecanismo de subsidio, sino principalmente el aseguramiento de una cierta cantidad de litio para aquellas empresas que quieran desarrollar sus inversiones en Chile para generar valor agregado. Se espera que ya en abril del próximo año se conozcan la entrega de CEOLES. De esta manera, seguir avanzando en los planes de la Estrategia Nacional del Litio. De esta forma terminamos la agenda económica PM de este jueves. Yo me despido por unos minutos porque aquí mismo los espero para CNN Prime.